Bueno, ¿dónde anda nuestra economía? Yo entiendo que tenemos que también saber cómo anda la economía del mundo, pero cómo anda la nuestra, que esto es muy importante. Se han dicho muchas cosas y yo le aclaro, no se trata de ver el vaso ni medio lleno ni medio vacío, sino las cosas como son, como diría la señora Angela Merkel, las cosas como son. Bueno, le damos la bienvenida a Gabriela Siller. Ella es directora de Análisis Económico y Financiero del Banco Base y profesora de Economía del TEC, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Gabriela, muchas gracias que estás con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Al contrario, muchas gracias por tenerme en tu programa. Gracias, es un gusto. Y también con nosotros Carlos Hurtado, quien es director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, con larga experiencia en muchas áreas de gobierno, privada, etcétera. ¿Cómo has estado, Carlos? Gracias. ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias por la invitación también de mi parte. Es un gusto. Gracias. A ver, empecemos bajo la óptica de tratar de encontrar, digamos, como las bases de cómo están las cosas. Entiendo que nos llenamos de ideologización de la economía, entiendo que nos llenamos de filias y fobias, pero hay cosas muy concretas, números, nombres y apellido, estrategias, lo que viene cada mes, lo que se mide, todo este tipo de cosas. Todo eso, Gabriela, para empezar contigo, lo digo como preámbulo para que quede muy claro que no se trata aquí, yo sé que no es el caso de ustedes, pero que quede muy claro que no se trata aquí de señalar una cosa o algo en función de filias y fobias, sino lo que está, ahora sí que, lo que está ahí tangible, ¿no? Lo que se ve. Adelante, Gabriela. Bueno, pues en el segundo trimestre sabemos que la economía mexicana se contrajo fuertemente 18.92% anual y bueno, en términos trimestrales 17.26%, hilando ya 5 trimestres consecutivos a la baja, con lo cual sabemos que, bueno, pues México está sufriendo no nada más una recesión, sino una crisis económica a causa ahorita del COVID-19, pero también como consecuencia del estancamiento económico, es decir, de la inercia económica negativa que ya traíamos desde el 2019. De hecho, esto de los 5 trimestres consecutivos a la baja en el PIB es algo que no se veía desde el último trimestre de 1985. Y bueno, pues hay muchos indicadores, como mencionas, Javier, donde pues vemos inversión fija bruta, es decir, maquinaria, equipo, que ya tiene al mes de abril 15 meses consecutivos a la baja, el consumo también cayendo durante varios meses consecutivos. Y no nada más, esto es causa del COVID. Y bueno, y si queremos ver hacia adelante, inclusive, pues vemos que dada la caída en la economía mexicana y sobre todo la pérdida de empleos que hoy en la mañana salió la ETOE y vemos que todavía hay 12 millones de personas que pues tienen afectación en sus ingresos, esto comparando de marzo contra junio, por ejemplo, pues obviamente se espera una recuperación que sea lenta, que en el mejor de los escenarios, creemos en Banco Base, le tomará 4 años a México recuperar el PIB que se tenía en el 2018 y bueno, pues en un escenario a lo mejor más probable puede tomar entre 6 y 11 años. ¿De qué va a depender? Pues obviamente de cómo siga todo este desarrollo de la pandemia, número de infectados, muertos también, de qué tanta confianza se tenga sobre México, los mismos mexicanos, porque obviamente como consumidores pues a veces generamos cierta cautela y nos da miedo comprar si no sabemos qué es lo que le va a pasar a la economía. Por el lado de las empresas también, si hay cautela o miedo, pues obviamente no se va a invertir más. Entonces, bueno, pues dijimos, en el mejor de los escenarios, hubo una recuperación completa en 4 años. Para esto creemos que se tendría que dar una política fiscal expansiva, bien dirigida, para que no se siguieran perdiendo tantos empleos y para sentar las bases para una recuperación económica más rápida. A ver, Carlos, antes de que yo empiece a preguntar en lo particular, ¿cómo ves las cosas, Carlos Hurtado? Bueno, pues yo las veo, Javier, muy parecido a lo que dice Gabriela, coincido plenamente con lo que acaba de señalar. A mí me gustaría subrayar, porque ya lo dijo todo ella, esta es una crisis sin precedentes para la economía mexicana y creo que ya se veía venir así, y así como no se reconoció la gravedad de la emergencia sanitaria relacionada con el COVID, me parece que las autoridades tampoco reconocieron desde un principio la bola de nieve que se nos venía en términos de la crisis económica, ¿no? El sector empresarial, como es, me parece, ampliamente sabido,
ha hecho varias propuestas, mucho en la línea de lo que decía Gabriela ahorita, de la necesidad de utilizar apoyos fiscales, medidas contracíclicas, como le queramos llamar, ¿verdad?, que tendrían que trabajar en tándem, más o menos al mismo tiempo, que los apoyos de tipo financiero y de la política monetaria que ha puesto en marcha el Banco de México. Yo creo que como fue en la crisis del 2008-2009, Sí. y no me refiero aquí a México, sino en Estados Unidos y en Europa, quedó muy clara la necesidad de que los dos brazos o los dos pilares de la política económica, la política monetaria y fiscal, tenían que trabajar en tándem o tenían que trabajar de manera coordinada. Sí. Lo hicieron en Estados Unidos y la recuperación fue más rápida. No se hizo en Europa y la recuperación fue mucho más lenta, con muchísimos más costos sociales. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que no es tarde, yo creo que no es tarde para que el gobierno reconozca que tiene que actuar fiscalmente, tiene cómo hacerlo además, porque si no tuviera cómo hacerlo, bueno, pues sería otro problema, pero la verdad es que México está en una posición privilegiada para acceder a financiamiento, digamos, a costos razonables. Incluso tenemos una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional por 60 y tantos mil millones de dólares, que es un privilegio, que es una línea de crédito irrevocable. O sea, esa línea se jala y sin preguntas se puede luego jalar en un momento, y tenemos 10 años pagando comisiones de compromiso, más o menos 10 años, por esa línea de crédito, que es para usar en emergencias. Bueno, pues yo no me imagino una emergencia más grande que esta, ¿no? Sí. Y sin embargo, la reticencia del gobierno de no aparecer fiscalmente irresponsable, de una manera un poco miope, me parece, pues nos impide usar estas cosas. Además de eso, que es muy extremo lo de la línea de crédito del fondo, la verdad es que sí hay márgenes de maniobra que el gobierno puede utilizar, pero que le harían reflejar una deuda un poco más alta o un déficit más alto, y es a lo que la administración se resiste. Sí. De manera que yo creo que el tiempo de la recuperación de la economía no es algo exógeno, es algo endógeno, como dicen los economistas. Sí. Es decir, depende de qué hagamos, ¿verdad?, para que las empresas, las fuentes de empleo que están en una crisis de liquidez porque se paró la economía, no se convierta en una crisis de solvencia en donde haya quiebras masivas y cancelaciones de fuentes de empleo más duraderas de lo que estamos viendo, ¿no? Y si no reacciona el gobierno con una política fiscal adecuada, como lo señalaba Gabriela, pues la recuperación va a ser más larga. A ver, Gabriela, déjame plantearte, para empezar un poco como a ver algunas, ahora sí que como se dice, pimponear algunas ideas. No somos los únicos en esta bronca, ¿no? En términos económicos. Lo que pasa es que nosotros traemos ahí antecedentes que no nos ayudan, ¿no? Segundo, no pareciera que la política pública del gobierno, la política económica del gobierno, en este sentido vaya a cambiar. Bajo estas dos perspectivas, en donde tenemos tenemos TEMEC, junto tenemos que no somos los únicos que estamos en la bronca, un poco retomando lo que decía Carlos Hurtado, y tercero, que no hay indicadores de que este gobierno vaya a pedir un préstamo al menos o vaya a cambiar, todo lo contrario, y está insistiendo una y otra vez en que todo lo que tiene a su mano lo manda hacia los sectores más desprotegidos, que yo diría que por principio es algo que uno no se puede, pero por ningún motivo oponer. Todas esas ideas, ahí te las abriento, Gabriela, para ver cómo ves las cosas, para reflexionar. Bueno, pues sí, definitivamente. Y es que hay que recordar que solamente hay dos tipos de política económica, la fiscal y la monetaria, son dos brazos, como mencionaba Carlos. Y entonces, si solamente está ahorita la política monetaria apoyando, pues obviamente falta la otra parte. Y sí se ve que pues hay recursos que se pudieran redireccionar. Pero bueno, asumiendo que el gobierno no va a cambiar de parecer, ¿cuál es la luz que está al final del camino? Pues finalmente el TEMEC, ¿no? Y en el TEMEC, pues son dos cosas. Por una parte están las exportaciones, que esas siguieron como quiera, porque estaba vigente el Telecán, y está la inversión extranjera directa, que sobre todo viene de Estados Unidos.
La inversión extranjera directa, pues este año obviamente por el COVID-19, pues está desplomando. Sin embargo, para los siguientes años, ¿de qué va a depender? Porque la inversión extranjera directa es maquinaria, equipo, construcción de plantas, y esto puede generar obviamente pues una mayor creación de empleo y una recuperación económica más rápida para el caso de México. Sin embargo, la JET depende de qué tanta confianza se tiene sobre el país a dónde se va a dejar esta inversión. Y vemos que, bueno, pues algunos cambios de reglas que se han hecho, las consultas públicas, la política económica poco ortodoxa, esto puede generar también como un poco de miedo sobre México y entonces se ve un panorama incierto, por lo que tampoco podemos pensar que va a ser por ese lado completamente donde nos vamos a recuperar. Y por el lado de las exportaciones, pues también el 80% van hacia Estados Unidos. En un inicio se hablaba que ese país, pues que se iba a recuperar muy rápido, se decía en forma de V, Sí. pero ahora vemos un mercado laboral en Estados Unidos, pues bastante débil, donde pues vemos que ya las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo allá tienen 19 meses consecutivos al alza y entonces pues yo más bien diría veamos lo interno, no estemos pensando que solamente del lado externo es donde se pudiera salvar o se pudiera generar una recuperación económica más rápida, porque también, por otro lado, hay que recordar que en noviembre hay elecciones y que México puede ser nuevamente tomado, como las elecciones hace 4 años, como rehén, obviamente para fines políticos, donde ahorita, bueno, pues tiene la mayor probabilidad de ganar Joe Biden, que aunque sea, bueno, demócrata y que pensemos, bueno, no es Trump, no representa tanto riesgo para México, pero la verdad es que quién sabe, porque finalmente a Trump le han criticado mucho el manejo de la pandemia, y si llega a ganar Joe Biden, que ahorita es el que tiene mayor probabilidad, pues puede ponerse inclusive más estricto en las medidas sanitarias y entorpecer inclusive las exportaciones de México hacia Estados Unidos. Entonces yo más bien me iría bueno, pues no perdamos la esperanza de que se dé un redireccionamiento en la política fiscal, porque esto definitivamente podría darle mayor dinamismo a la economía mexicana. E inclusive, si pensamos, bueno, la calificación crediticia, porque también esto es algo que preocupa mucho para México, ¿no? Se especula que a finales de este año o principios del siguiente año pudiera venir un recorte y obviamente con esto pues que salgan más capitales y que se genere más volatilidad en el tipo de cambio. Sin embargo, la calificación crediticia, creemos, no nada más depende de la razón de deuda sobre PIB. Obviamente esta razón se ha visto afectada con la caída en el PIB, como el PIB, pues en esta razón está en el denominador, pues se ve más grande, ¿no? Pero también por la expectativa de una recuperación más lenta. Si el gobierno decidiera redirigir algunos recursos, sobre todo de los grandes proyectos de inversión de esta administración, pues a lo mejor no se tendría que endeudar más. Y supongamos que toma más deuda, como mencionó hace un rato Carlos, no sería algo extraño porque estamos viviendo tiempos extraordinarios, una pandemia Sí. como no habíamos visto hace 100 años y entonces, pues tomar esta deuda y si estuvieran bien dirigidos estos recursos, pues se generaría la idea de que a lo mejor no nos vamos a tardar 4, 6 u 11 años en recuperarnos, sino menos, y entonces también bajaría la posibilidad de un recorte en la calificación crediticia. A ver, Carlos, retomando algunos asuntos que Gabriela pone en la mesa, agrego otros. A ver, el presidente ha insistido, particularmente en los últimos días, en que ya se tocó fondo, es lo que él expresa. Esto significa que hay crecimiento, significa que las cosas empiezan a entrar en una dinámica nueva, diferente, distinta, significa que también podemos tener, lo digo de manera paralela, Carlos, de manera paralela, que quede claro, significa que de cualquier manera hay un sector de la población que es el sector más desprotegido, primero los pobres. Quiere decir que este sector también ya empieza a ver un poco algo de luz en este muy oscuro túnel. Bueno, mira, Javier, déjame, sí, por supuesto voy a hacer alusión a lo que me estás diciendo, pero yo quisiera, sí, si me lo permites, sí, por favor, hombre, también complementar intentar complementar un poco lo que señalaba Gabriela. Esto del TEMEC a mí se me hace un poco peligroso porque déjame caricaturizar un poco como a veces yo lo escucho. O sea, tenemos un desastre por el COVID que ya había empezado desde antes, ¿no? Con políticas erráticas,
como que todo va mal, pero bueno, ahí está el TEMEC y cuando uno ve los anuncios en el radio o algo así, alabando la aprobación del TEMEC por parte de la Cámara de Senadores y demás, como que parecería que esa es la esperanza, ¿no? Pero para que el TEMEC sea exitoso hay que hacer muchas cosas, Javier. O sea, esta es una economía mucho más atrasada que la de Canadá y Estados Unidos. Sí. Es una economía donde el Estado de Derecho es débil y yo creo que se ha debilitado bastante recientemente, donde las reglas del juego para los negocios no son predecibles, los procesos judiciales tampoco lo son opacos y poco predecibles, ¿no? Donde, de acuerdo a los resultados del censo económico que se puede ver de parte del INEGI, se ve que la gran mayoría de los establecimientos, es decir, unidades productivas o comerciales, tienen entre 0 y 5 empleados o 0 y 10 empleados, pero estábamos hablando de más del 90%, no recuerdo la cifra exacta ahorita. Es decir, suena horrible, pero es un país de changarros que nos estamos tratando de integrar a dos de las economías más avanzadas del mundo en términos manufactureros, de servicios tecnológicos, etcétera, ¿no? Pues hay que hacer mucho en eso. La productividad está muy baja y en la medida en que casi todos sean establecimientos de 0 a 5 personas, muchos de ellos informales, bueno, pues el tema de la productividad es algo que va a seguir siendo un lastre para la economía. El campo, hay parte del campo que se tiene que modernizar y que no lo ha hecho, sobre todo en el sureste, ¿no? La infraestructura para el comercio, o sea, estamos muy mal en infraestructura, sobre todo no podemos pensar en que el sureste se va a integrar al jalón, digamos, de la integración comercial con el norte, pues si no hay las carreteras y las vías de comunicación, etcétera, que se requieren, ¿no? Ya deja tú el capital humano, bueno, es otro problema, ¿no? Entonces, como que sí hay que hacer muchísimo, pero me parece que deberíamos empezar con crear certeza en las cosas, y también ahí es donde yo creo que hemos fallado. Otro tema que antes de lo que tú me dices, y si no te importa, esto que señalaba Gabriela de la deuda sobre el PIB. Todos los países en este año van a subir su deuda sobre el PIB. O sea, sí, todos vamos a acabar más apalancados, como dicen, que antes. Yo creo que la reacción de las calificadoras va a ser premiar relativamente más a quienes utilizaron esa deuda aumentada para hacer un buen programa de recuperación, ¿no? Y no tanto a quienes se van a resistir en tomar deuda en lo absoluto y a la vez pues no hacer nada para ayudar a la recuperación. Carlos, perdón Carlos, te interrumpo, lo que significa que, sí, que no va a haber confianza, que no va a haber inversión, que va a haber desconfianza, cosas de esa naturaleza. Bueno, sí, con las señales que se ven hasta ahora, ciertamente, ¿no? Sí. Y mira, con esto de tocó fondo, pues yo te diría sí y no. Fue la discusión que se hizo mucho la semana pasada a raíz de las cifras sobre la estimación del PIB del segundo trimestre. Bueno, a ver, si después de un mes o mes y medio en donde las tiendas estuvieron cerradas, los restaurantes cerrados, las automotrices me refiero a los productores de partes y carros, ¿no? Estuvieron cerrados, pues obviamente cuando hay cualquier reapertura, pues se nota en una recuperación de la producción. Una planta automotriz que no producía ni un coche y de repente produce unos cuantos, bueno, pues es un aumento que se va a notar. Un restaurante que estaba cerrado y de repente abre, aunque esté al 30%, quién sabe si sea viable al 30%, pero por lo menos abre, pues se nota, ¿no? Y en fin, así podemos poner muchísimas cosas. Entonces, en ese sentido, muchísimos ejemplos, en ese sentido, pues sí hay que tocó fondo. El problema no es tanto tocar fondo, el problema es que no nos vamos a quedar mucho tiempo en el fondo, ¿no? O muy cerca del fondo, y yo creo que es lo que nos puede pasar si no hay una reacción más clara de política económica ante la crisis que estamos viviendo. Por ahí a principios de la semana, María Luis Fuentes publicó un artículo de los que escribe cada semana, en donde habla algo así, ¿no? No nos vamos a acostumbrar a vivir en el fondo y llamarle a eso recuperación. Yo creo que eso de que tocamos fondo, pues en cierto sentido es cierto, es semántica,
pero de ahí a que entremos a una recuperación, la verdad es que yo todavía no veo cómo. A ver, cerremos si les parece, les pregunto a los dos. Entiendo que remedio y trapito aquí sería que muchas de las cosas que parecen muy a la manera del presidente, no sé si utilizar la palabra ortodoxa, pero muy a la manera del presidente cambiaran, lo cual no hay indicadores de que pudieran suceder. Yo les diría, ¿cuál es su pronóstico? Y que conste que no les dije de aquí a 3 años para que vean que soy buena persona, sino más bien les diría, ¿cuál es su pronóstico de aquí a final de año con lo que tenemos, con el COVID todavía al alza y con una sociedad que de alguna otra manera pues incrementó su número de pobres, pero hay un plan real que está tratando de sacar de la pobreza a una gran cantidad de personas que viven en ella? Entonces, si te parece, entendiendo que es un galimatías, Gabriela, te planteo el asunto, ¿cómo la ves para cerrar? Mira, nosotros creemos que se tocó fondo, pero como mencionó Carlos, haber tocado fondo no significa que ya terminó la crisis. Y inclusive, pues la mayor parte de las personas que han perdido el empleo son precisamente de los menores salarios, por lo que al final del año habrá más personas ya en pobreza en México. En Banco Base, bueno, tenemos el pronóstico de que este año vamos a terminar con una caída promedio del PIB de 9.5%. Y bueno, pues que sí, seguramente en el tercer y cuarto trimestre, de manera trimestral, veremos incrementos, pero es como haber caído en un pozo y solamente le va a haberte levantado un poco. Y el siguiente año, pues a lo mejor sí vemos un efecto rebote, pero sin que se vea una recuperación completa. ¿Esto qué significa? Sin que se vea, pues, niveles del PIB como estaban antes de la crisis financiera, y obviamente pues seguirá un mayor desempleo, una mayor informalidad también, y condiciones económicas pues más precarias para todos los mexicanos. Entonces, en resumen, pues vemos una economía que este año va a caer 9.5, que además es un montón porque sería la mayor caída desde la Gran Depresión, desde 1932, una recuperación muy lenta y bueno, pues que seguramente va a seguir al alza, no nada más la tasa de desempleo, sino la informalidad, subempleo y todo lo que lleva con eso. Y que además, bueno, pues sabemos que hay también problemas adicionales a los económicos como inseguridad y demás que viene cuando se incrementa la pobreza en México. Adelante, Carlos. Bueno, mira, a mí me gustaría nada más para cerrar dos cosas. Nosotros pensamos que la reducción del Producto Interno Bruto este año somos un poco más pesimistas que Gabriela sí. En ese sentido. Nosotros pensamos que va a ser de 2 dígitos, o sea, más allá de eso no sé qué, pero de 2 dígitos, con una probabilidad no despreciable, me parece, de rebrotes importantes en la parte del COVID, que podría llevar a cierres nuevamente de cosas que se han abierto recientemente, ¿no? Digamos, hay una interacción entre las dos, la crisis sanitaria y económica, que es muy fuerte y muy perversa, yo diría, en este momento. Y también me parece que el manejo sanitario no ha sido lo más acertado aquí en el país. Y la otra, que a pesar de los programas sociales, que a cada rato la administración está señalando que es su arma para sacar a la gente de la pobreza, pues acuérdate nada más que esos programas sociales se diseñaron antes de que se supiera que iba a haber esta crisis por el COVID. Es decir, se diseñaron bajo la normalidad. Hace prácticamente un año que se diseñaron, cuando se hizo el presupuesto de egresos para este año, ¿no? Y bueno, pasó por el Congreso prácticamente como se fue la iniciativa, y es lo que tenemos. La administración ha puesto en marcha algunos adelantos de estos subsidios, pero más allá, pues puso en marcha un programa de créditos a la palabra para microempresas, que en un principio se pensó que iban a ser 1 millón de créditos, luego que 2, incluso yo escuché que 3 en algún momento, y la verdad es que no han operado más allá de unos 200 y poco mil, ¿no? Sí. De estos programas. O sea, la ayuda fiscal a los desempleados, a los informales, a los pobres, más allá de los programas que además no conocemos los padrones, de los programas oficiales, ha sido prácticamente nula. Somos el país que va en la cola de los que están documentados en términos de ayuda fiscal para lidiar con esta crisis.
A mí me parece que si seguimos así, bueno, pues va a durar mucho más la recuperación y el país va, el número de personas que van a caer en la pobreza, el número de nuevos pobres, pues va a ser, como ya lo advirtió el Coneval, creciente en los próximos años. No hay manera de que pongan buena cara, ¿verdad? Pues no veo muchos motivos. No, pues sí, tú tampoco, ¿verdad, Gabriela? No, pues desafortunadamente no se ve un buen panorama económico, pero bueno, como quieran, surgen oportunidades. Sí, bueno, y hay que echarse para adelante, hay que dar batallas así de fácil. Sí, leí el artículo de Mario Luis y sí, es cierto, esto planteaba sobre el tema de tocar fondo. Gabriela, muchas gracias que estuviste con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti, Javier, por tenerme en tu programa. Muchas gracias. Carlos Hurtado, gracias, buenas noches. Te agradezco nuevamente, Javier, y un placer convivir de esta manera, aunque sea con Gabriela un rato. Sale, a distancia, en el lejos cerca. Sale. Gracias, hasta luego, buenas noches. Bueno.